Lo más notable era que también entonces sentía hastío de vivir, un hastío mortal. El incidente de la calle Gorosbaya, una vez sorteado el peligro, lo habría olvidado del todo, como lo demás que sucedió a la sazón, si no hubiera recordado con ira durante algún tiempo lo cobarde que había sido. Desahogaba mi cólera en el primero que se presentaba. Por esos días, y sin motivo alguno, se me ocurrió la idea de arruinar mi vida, pero solo del modo más repugnante posible. Una vez cuando observaba a la coja María Timofyevna Leviatkina, que a veces me limpiaba las habitaciones, y aún no había perdido el juicio, sino que solo era retrasada mental, enamorada secretamente de mí, resolví de buenas a primeras casarme con ella. La idea de que Stavrogin se casase con una criatura tan ínfima me excitaba los nervios. Nada más monstruoso cabía imaginar. Ahora bien, no alcanzo a poner en claro si en esa decisión mía entraba inconscientemente la cólera que me dominaba por la ruin cobardía que había mostrado después de lo de Matryoshka. Francamente no lo creo. Sea como fuere, no me casé con ella por una apuesta de una botella de vino tras una comida en que todos nos emborrachábamos. Los testigos de la boda fueron Kirillov y Verhovensky, que se hallaban casualmente en Petersburgo, además del propio Leviatkin y Prohor Malov, que ya ha muerto. Nadie más lo supo, y estos dieron palabras de no divulgarlo. El silencio siempre me ha parecido una vileza, pero hasta aquí nadie lo ha violado. Ahora tengo intención de hacer público mi matrimonio junto con todo lo demás. Después de casarme visité a mi madre en provincia, fui allí para distraerme porque aquello me resultaba intolerable. Tras de mí quedó en nuestra ciudad la noción de que estaba loco, noción que aún persiste y sin duda me perjudica, como explicaré más adelante. Luego me fui al extranjero, donde pasé 4 años. Estuve en Oriente, en el monasterio del Monte Athos, donde asistí a oficios nocturnos que duraban 8 horas. Estuve en Egipto, viví en Suiza y hasta visité Islandia. Pasé un año estudiando en la Universidad de Göttingen. Durante el último año trabé amistad en París con una distinguida familia rusa y con 2 muchachas también rusas en Suiza. Hará un par de años, en Frankfurt, pasando por delante de una papelería, vi entre las fotografías que estaban a la venta el retrato de una muchacha pequeña con un elegante vestido infantil, pero muy parecida a Matryoshka. Compré el retrato al momento y al llegar al hotel lo puse en la repisa de la chimenea. Allí permaneció intacto una semana y no lo miré una sola vez, y no me lo llevé cuando me marché de Frankfurt. Traigo esto a colación para mostrar hasta dónde podía sobreponerme a mis recuerdos y la indiferencia con que llegué a mirarlos. Me deshice de todos en bloque y de una vez, y el bloque entero desaparecía sumisamente cada vez que lo deseaba. Siempre me ha aburrido recordar el pasado y jamás he podido hablar de él, como lo hace la mayoría. En cuanto a Matryoshka, hasta su retrato lo dejé olvidado en la chimenea. Hace un año, poco más o menos en la primavera, viajando por Alemania, iba tan distraído que no me bajé en la estación en que debía transbordar y me equivoqué de línea. Tuve que apearme en la estación siguiente. Eran algo más de las 2 de la tarde de un día claro y hermoso. Me hallaba en un minúsculo pueblo alemán. Me enseñaron dónde estaba el hotel. Tenía que esperar, ya que el tren siguiente no pasaba hasta las 11 de la noche. La aventura no dejaba de agradarme, pues no tenía prisa por llegar a ninguna parte. El hotel resultó pequeño y malo, pero estaba cubierto de verduras y rodeado de macizos de flores. Me dieron un cuarto exiguo, comí opíparamente y como había pasado la noche entera en el tren, me quedé profundamente dormido después de la comida, eso de las 4 de la tarde. Tuve un sueño extraordinario, un sueño como nunca lo había tenido antes. En la Pinacoteca de Dresde hay un cuadro de Claude Lorrain, que en el catálogo lleva el título de Asís y Calatea, pero que yo siempre, no sé por qué, he llamado la Edad de Oro. Ya lo había visto tiempo atrás, pero en esta ocasión, 3 días antes, le había echado un vistazo de nuevo al pasar por Dresde. Este fue el cuadro con que soñé, pero no como tal cuadro, sino como escena real. Un rincón del archipiélago griego,
olas azules y acariciantes, islas y rocas, ribera frondosa, mágico trasfondo, la fascinación del sol poniente, las palabras no bastan para describirlo. Ahí estuvo la cuna del hombre europeo, ahí se situaron las primeras escenas de la mitología, ahí emplazó su paraíso terrenal. Allí vivió una bella raza. Se levantaban y acostaban inocentes y felices, llenaban sus florestas de alegres canciones, la gran profusión de sus energías intactas se derramaba en amor y en sencillo gozo. El sol bañaba con sus rayos estas islas y este mar, regocijándose en sus bellos hijos. Sueño maravilloso, espléndida ilusión. El sueño más inverosímil de todos, pero al que la humanidad entera ha consagrado todas sus energías en el curso de la historia, al que lo ha sacrificado todo, por el que han muerto hombres en la cruz y han pagado con la vida a sus profetas, sin el cual los pueblos no quieren vivir y ni siquiera pueden morir. Me pareció que vivía todas esas sensaciones en mi sueño. No sé con qué soñé exactamente, pero las rocas, el mar y los rayos oblicuos del sol poniente, todo eso se me antojaba verlo todavía cuando desperté y abrí los ojos, y por vez primera en mi vida los hallé arrasados de lágrimas. Una sensación de felicidad desconocida por mí hasta entonces me traspasó el corazón hasta causarme dolor. Era ya noche cerrada. En la ventana de mi cuartito, por entre las hojas verdes de las flores que había en el alféizar, penetraba todo un haz de rayos oblicuos del sol poniente que me bañaban en su luz. Volví a cerrar los ojos, como ansioso de hacer volver el disipado sueño, pero de improviso, en medio de aquella luz tan radiante, vi un punto minúsculo. Fue poco a poco tomando forma definida y de pronto divisé en él con toda la claridad una arañita roja. Me recordó el momento en la que había visto en la hoja del geranio cuando también la envolvían los rayos oblicuos del sol poniente. Algo pareció traspasarme el cuerpo. Me incorporé y me senté en la cama. Así fue como ocurrió todo ello entonces. Vi delante de mí, no en carne y hueso, ojalá hubiera sido un fantasma real. Vi a Matryoshka, enflaquecida con ojos febriles, exactamente igual que entonces cuando estaba en el umbral de mi cuarto y meneando la cabeza me amenazaba con su puño diminuto. Y nada me ha sido tan doloroso como aquello. La desesperación patética de una criatura indefensa de 10 años, de mente aún informe, que me amenazaba ¿con qué? ¿Qué podía hacerme a mí? Pero que por supuesto se culpaba solo a sí misma. Nunca me había sucedido nada semejante. Estuve sentado sin moverme hasta que llegó la noche y perdí la noción del tiempo. ¿Es eso lo que llaman remordimiento de conciencia o arrepentimiento? No lo sé, ni ahora puedo decirlo. Quizá incluso ahora el recuerdo del hecho mismo no me parezca abominable. Quizá ese recuerdo encierre incluso ahora algo que da sabor a mis pasiones. No. Pero lo insoportable para mí era solo esa imagen, allí en el umbral, con el puño en alto en ademán de amenaza, solo el aspecto que tenía entonces, solo aquel momento en que movía la cabeza. Eso es lo que no puedo soportar, porque desde entonces se me aparece casi todos los días. No viene por sí misma, sino que yo mismo la llamo y no puedo dejar de llamarla, aunque no puedo vivir con ella. Oh, si pudiera verla alguna vez en carne y hueso, aunque fuese una alucinación. Tengo otros viejos recuerdos quizás peores que ese. Traté muy mal a una mujer que murió a resultas de ello. Maté en duelo a 2 hombres que no me habían hecho daño alguno. En cierta ocasión sufrí un agravio mortal y no me vengué. En mi haber figura también un envenenamiento llevado a cabo con deliberación y buen éxito y de nadie conocido. De ser necesario lo confesaré todo. Entonces, ¿por qué ningún otro recuerdo me solivianta tanto como ese? Quizás sea solo por el aborrecimiento con que veo mi situación de entonces, ya que antes me habría desentendido y olvidado de ello con entera sangre fría. Después de aquello estuve vagando casi todo un año y tratando de ocuparme en algo. Sé que aún hoy puedo apartar de mi mente a la muchacha cuando me venga en gana. Soy tan dueño absoluto de mi voluntad como antes. Pero la cuestión es que no he querido nunca hacerlo, que no lo quiero ni nunca lo querré. De eso estoy absolutamente seguro.
y si así seguirán las cosas hasta que me vuelva loco. En Suiza, 2 meses después, me enamoré de una muchacha, o mejor dicho, sentí un ataque de la misma pasión y los mismos impulsos furiosos que solía tener antes. Tuve la tentación terrible de cometer un nuevo delito, a saber el de bigamia, puesto que ya estaba casado, pero huí de ella por consejo de otra muchacha a quien había confesado casi todo. Por otra parte, ese nuevo delito no me habría desembarazado de Matryoshka. Así pues, resolví hacer imprimir estas hojas y llevar a Rusia 300 ejemplares. Cuando llegue a la hora, las enviaré a la policía. Cuando llegue la hora, las enviaré a la policía y a las autoridades locales. Simultáneamente las mandaré a las redacciones de todos los periódicos con el ruego de que se publiquen, como también a muchas personas de Petersburgo y de Rusia que me conocen. En traducción se publicarán también en el extranjero. Sé que legalmente lo probable es que no se me importune, al menos demasiado. Soy yo quien declara contra mí mismo y no tengo acusador. Además no hay pruebas, y las que hay son insignificantes. Por último, la tan arraigada idea de mi desequilibrio mental y, sin duda, los esfuerzos de mi familia, que hará uso de esa idea, ahogarán cualquier tentativa peligrosa de procesamiento criminal. A propósito, declaro lo que precede para demostrar que estoy en pleno dominio de mis facultades y que comprendo mi situación. Siempre quedarán aquellos que lo sabrán todo, que me mirarán y a quienes miraré. Y cuantos más haya, mejor. Si esto me servirá de alivio, no lo sé. Recurro a ello en última instancia. Una vez más, si la policía de Petersburgo hace indagaciones minuciosas, quizá averigüe algo. La patrona y su marido puede que vivan ahora en Petersburgo. Se recordará, por supuesto, la casa. Estaba pintada de azul claro. En cuanto a mí, no iré a ninguna parte y durante algún tiempo, 1 o 2 años, se me podrá encontrar en Zboresniki, en la finca de mi madre. Si se me convoca, me presentaré donde sea. Nikolai Stavrogin. La lectura duró cerca de 1 hora. Tion leía despacio y posiblemente algunos pasajes por segunda vez. Durante todo ese tiempo, Stavrogin permaneció sentado, inmóvil y en silencio. Era extraño que el amago de impaciencia, aturdimiento y aún delirio evidente en su rostro toda esa mañana hubiera desaparecido. Había sido reemplazado por una expresión de sosiego y de algo así como franqueza que daba a su semblante casi un aire de dignidad. Tion se quitó las gafas y fue el primero en hablar, al principio con alguna cautela. ¿No se pueden hacer algunas correcciones en este documento? ¿Por qué?, respondió Stavrogin. Lo escribí sinceramente. Quizás algunas en el estilo. Olvidé advertirle que todo lo que diga será en vano. No desisto de mi intención. No intente disuadirme. No olvidó advertírmelo antes de empezar la lectura. Es igual. Lo repito ahora. Por fuertes que sean sus objeciones, no desisto de mi intención. Y observe que, con tal frase feliz o infeliz, júzguela como quiera, no pretendo que empiece usted a contradecirme o engatusarme. Agregó como incapaz de contenerse y volviendo por un momento a adoptar el tono de antes, pero sonriéndose seguidamente de sus propias palabras. No le contradiré, ni desde luego le engatusaré, para que desista de su intención. Ni, por otra parte, podría hacerlo. La idea de usted es una gran idea. Sería imposible que la idea cristiana se expresase de un modo más perfecto. El arrepentimiento no puede ir más lejos que la maravillosa hazaña que ha concebido usted, siempre y cuando sea efectivamente arrepentimiento y sea efectivamente una idea cristiana. Eso me parece un sofisma. No es igual. Lo escribí sinceramente. ¿Usted quiere a propósito retratarse a sí mismo con peor catadura de lo que su corazón desearía? Tion se iba
envalentonando poco a poco. Era obvio que el documento le había causado honda impresión. ¿Retratarme? Le repito que no me retrato, como dice, y que desde luego no he intentado tomar postura. Tion bajó los ojos inmediatamente. Este documento emana directamente de la exigencia de un corazón mortalmente herido. ¿Lo entiendo bien o no?, prosiguió con insistencia y ardor insólito. Sí, el arrepentimiento y la necesidad natural de arrepentirse le han sojuzgado. Ha entrado usted por el gran camino, por el camino más inusitado de todos. Pero usted parece aborrecer ya de antemano a quienes lean lo que aquí está escrito y les lanza un reto. Si no se avergüenza de confesar sus delitos, ¿por qué se avergüenza de arrepentirse de ellos? Que me miren, dice usted. Pero, ¿y usted cómo los va a mirar a ellos? Algunos pasajes de su declaración parecen como subrayados. Se diría que se deleita usted con su propia psicología y echa mano de cualquier detalle para asombrar al lector con una insensibilidad de que usted carece. ¿Qué es eso, sino un desafío orgulloso que lanza el reo al juez? ¿Dónde está el desafío? He eliminado todo razonamiento personal. Tion calló. Sus mejillas pálidas se colorearon un poco. «Dejemos eso», dijo Stavrogin en tono perentorio. «Permítame hacerle una pregunta por mi parte. Llevamos ya 5 minutos hablando desde que leyó usted eso, e indicó las hojas con un movimiento de cabeza, y no percibo en usted expresión alguna de repugnancia o vergüenza. Usted por lo visto no es aprensivo». No terminó la frase y se sonrió. «Es decir que usted quería que le manifestara inmediatamente mi desprecio», dijo Tion con firmeza. «No le ocultaré que me horroriza esa enorme fuerza inútil malgastada adrede en cosas abominables. En cuanto al delito mismo, muchos pecan del mismo modo que usted, pero viven con su conciencia en paz y tranquilidad, incluso juzgándolo como un desacato inevitable en la edad juvenil. También hay viejos que pecan de la misma manera, con ligereza y jovialidad. El mundo entero está lleno de horrores semejantes. Usted, sin embargo, ha sentido toda la hondura de su degradación, y eso sucede muy raras veces. ¿Es que empieza a respetarme después de leer esas hojas?, Stavrogin preguntó con amarga sonrisa. A eso no contestaré directamente, pero desde luego no hay ni puede haber mayor crimen que el que cometió usted con esa muchacha. Dejemos de juzgar a la gente según ese patrón. Me sorprende un tanto su opinión de otras personas y eso que dice de lo corriente que es un crimen como ese. Quizá no sufra tanto como ha escrito allí y quizá también haya dicho muchas mentiras contra mí mismo, añadió de improviso. Tion volvió a guardar silencio. Stavrogin ya no pensaba en marcharse. Al contrario, empezó una vez más a ensimismarse durante varios minutos. Uy, esta hueá. Y esa señorita, comenzó de nuevo Tion con gran timidez, con quien rompió en Suiza, ¿dónde está en este momento, si me permite la pregunta? Aquí. Nuevo silencio. Quizás le haya dicho muchas mentiras de mí mismo, insistió Stavrogin de nuevo. ¿Pero qué más da? ¿Si las desafío con la crudeza de mi confesión, o es que no ha notado usted el desafío? Haré que todos me odien aún más, eso es todo. De ese modo debiera sentir alivio. O en otros términos, que el odio de ellos provocará en usted. Y aborreciéndolos, sentirá más alivio que si aceptara su compasión. Tiene usted razón, dijo Stavrogin riendo de pronto. ¿Sabe? Puede que me llamen jesuita y mojigato hipócrita. ¿No le parece? En efecto,
Sin duda habrá esa opinión. ¿Y piensa llevar pronto a cabo su propósito? Hoy, mañana, pasado, qué sé yo. En todo caso, muy pronto. Tiene razón. Creo que lo pasará en definitiva. Es que lo publicaré repentinamente. Y sí, en un momento de odio y venganza, cuando los aborrezca más. Contéstame una pregunta. Pero sinceramente, a mí solo a mí. Si alguien le perdonase por esto. Tion señaló las hojas. Y no fuera uno de esos a quienes respeta o teme, sino un extraño, alguien a quien no conocerá nunca, que al leer su terrible confesión le perdonase en su fuero interno, ¿sentiría usted alivio o solo indiferencia? Sentiría alivio, respondió Stavrogin a media voz y bajando los ojos. Si me perdonase usted, me sentiría mucho mejor. Siempre y cuando usted también me perdonase a mí, murmuró Tion con voz penetrante. ¿Por qué? ¿Qué me ha hecho usted a mí? Ah, ya caigo. Es la fórmula monástica. Por el pecado voluntario e involuntario. Todo hombre que comete un pecado peca contra todos los hombres y todo hombre es en cierto modo culpable de los pecados ajenos. El pecado único no existe. Yo también soy un gran pecador, quizá mayor que usted. Le diré toda la verdad. Deseo que me perdone usted, y quizás una, dos o tres personas más, pero en cuanto a los demás, prefiero que me odien. Y lo quiero para poder sobrellevarlo con humildad. ¿Y la compasión general por usted? ¿No podría sobrellevarla con humildad? Puede que no pudiera. Usted las coge al vuelo, pero ¿por qué hace eso? Comprendo el alcance de su sinceridad. Y por supuesto me culpo de no saber acercarme a la gente. Siempre he creído que ese es mi mayor defecto, dijo Tion sincera y cordialmente, clavando sus ojos en los de Stavrogin. Lo digo solo porque temo mucho por usted. Tiene delante un abismo casi infranqueable. ¿Que no podré aguantar? ¿Que no podré sobrellevar con humildad el odio de los demás? No solo el odio. ¿Qué otra cosa? La risa, dijo Tion casi a la fuerza, en un murmullo apenas perceptible. Stavrogin se turbó y su rostro expresó alarma. Ya lo había previsto, replicó. Así pues, después de leer mi documento, le habré parecido un personaje cómico a pesar de toda la tragedia. No se preocupe ni se azore. Ya le digo que lo había previsto. El horror será general. Y por de contado, más falso que sincero, la gente solo teme aquello que amenaza directamente sus intereses particulares. No hablo de las almas puras. Esas se horrorizarán interiormente y se culparán a sí mismas, pero pasarán inadvertidas. La risa, sin embargo, será general. Añada a eso aquella observación del filósofo de que en la desgracia ajena siempre hallamos algo que nos agrada. Sí, es una observación justa. Sin embargo, usted mismo, me sorprende la pésima opinión que tiene de la gente y la repugnancia que le causa, dijo Stavrogin con un asomo de ira. Créame que juzgaba más por mí mismo que por otros, exclamó Tion. ¿De veras? Pero hay algo en su alma que lo hace regocijarse de mi desgracia. ¿Quién sabe? Puede que lo haya. O sí. Tal vez, sí, puede que lo haya. ¡Basta! Muéstreme dónde precisamente le parezco ridículo en mi declaración. Yo sé dónde, pero quiero que usted me lo muestre con su propio dedo. Y dígalo lo más cínicamente posible, con toda la sinceridad de que es capaz. Y le repito una vez más, que es usted un tipo raro. Hasta en la forma misma de esta gran penitencia hay algo ridículo. Oh, no crea que no saldrá triunfante a la postre, exclamó casi extático. Incluso esta forma triunfará. Y señaló las hojas, con tal de que acepte sinceramente las bofetadas y los escupitajos.
Siempre ha ocurrido que a la larga la cruz más ignominiosa se convierte en una gloria excelsa y una fuerza pujante si la humildad del hecho ha sido sincera. Quizá haya usted consuelo durante su vida. ¿Con qué se halla algo ridículo en la forma misma, en el estilo?, insistió Stavrogy. ¿Con que se halla algo ridículo en la forma misma, en el estilo?, insistió Stavrogy. Y también en el fondo. La fealdad lo anulará, murmuró Tion bajando de nuevo los ojos. ¿Fealdad? ¿Qué fealdad? La de sus delitos. Hay delitos verdaderamente feos. En los delitos, cualesquiera que sean, cuanta más sangre, cuanta más horror haya, tanto más impresionantes y, por así decirlo, más pintorescos son. Pero hay delitos vergonzosos, infames, con independencia de todo horror. Hasta un poco inelegantes, cabría decir. Tion no acabó la frase. En fin, interrumpió Stavrogy agitado, que usted encuentra sumamente ridículo que besase las piernas de una muchacha mugrienta, sin omitir cuánto dije de mi temperamento y, bueno, todo lo demás. Lo comprendo perfectamente, y por eso precisamente es por lo que pierde usted toda esperanza en mí, porque eso es feo, repugnante no, más bien vergonzoso, ridículo, y usted cree que eso es lo que menos podré sobrellevar. Tion guardó silencio. Sí, conoce usted bien a la gente, sabe que no lo sobrellevaré. Comprendo ahora por qué me preguntó si la señorita de Suiza estaba aquí. No está usted preparado, no está lo bastante endurecido. Tion susurró tímidamente, bajando la vista. Escuche, padre Tion, yo quiero perdonarme a mí mismo. Ese es mi objeto principal, todo mi objeto, dijo de pronto Stavrogy con una exaltación sombría en los ojos. Sé que solo entonces desaparecerá la visión. He aquí por qué busco el mayor sufrimiento posible y por qué lo busco yo mismo. ¡No me asuste! Si cree que puede perdonarse a sí mismo y obtener ese perdón en este mundo, entonces ya cree usted absolutamente en todo. Tion exclamó extático. ¿Por qué dijo que no creía en Dios? Stavrogy no contestó. Dios le perdonará por su incredulidad, porque usted respeta al Espíritu Santo sin conocerlo. A propósito, Cristo perdonará también, ¿verdad?, preguntó Stavrogy. En el tono de la pregunta se notaba un dejo de ironía. Porque en el libro se dice, y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños, ¿recuerda? Según el Evangelio no hay mayor crimen que ese. Ahí está, en este libro, agregó, señalando el Nuevo Testamento. En cuanto a eso le daré una nueva gozosa, contestó Tion conmovido. También Cristo lo perdonará con tal que consiga usted perdonarse a sí mismo. Oh, no crea que blasfemo. Aun si no consigue reconciliarse consigo mismo y perdonarse a sí mismo, Él también le perdonará por su buena intención y su gran sufrimiento. Pues no hay palabras en el lenguaje humano ni pensamiento en la mente para expresar todos los caminos y designios del Cordero, hasta que sus propósitos nos sean revelados. ¿Quién puede abarcar al inabarcable? ¿Quién puede comprender al incomprensible? Una vez más le temblaron las comisuras de los labios y un leve espasmo le cruzó el rostro. Tras un instante de energía, desfalleció de nuevo y bajó los ojos. Stavrogy se levantó y tomó el sombrero. «Volveré alguna vez», dijo con cara de extremo cansancio. «Aprecio mucho la conversación que hemos tenido y el honor de... y sus sentimientos. Créame que ahora comprendo por qué otros lo estiman tanto».
Le pido que me encomiende en sus oraciones a aquel a quien tanto ama. ¿Se va usted ya? Dion se puso rápidamente de pie como si no hubiera esperado tan presurosa despedida. ¿Y yo qué? Pareció perder el hilo. Iba a pedirle algo por mi parte, pero ahora no sé, ahora no me atrevo. ¡Ah, pida, por favor! Stavrogin volvió a sentarse en el acto con el sombrero en la mano. Dion miró ese sombrero, esa postura, la postura de un hombre enardecido y medio loco, convertido de pronto en hombre de mundo que le daba 5 minutos para el asunto que le concernía. Se turbó doblemente. Toda mi petición se reduce a que usted se hace cargo, Nikolai Vsevolodovich, tales son, según creo su nombre y patronímico, de que con la publicación de esas hojas echa a perder sus posibilidades en cuanto a una carrera, por ejemplo, y en cuanto a todo lo demás. ¿Una carrera? Nikolai arrugó el ceño con desagrado. ¿Por qué destruirla? ¿Por qué ser tan inflexible? Dion concluyó casi suplicante, persuadido de su propia torpeza. El rostro de Vsevolodovich tomó una expresión enfermiza. Ya le he dicho, y le vuelvo a repetir, que todo lo que diga es en vano. Y además, esta conversación empieza a hacerme inaguantable, dijo revolviéndose significativamente en su asiento. No me comprende usted. Escuche y no se enoje. Ya conoce mi opinión. La hazaña de usted, si procede de la humildad, sería una hazaña cristiana de las más sublimes, si es que puede sobrellevarla. Aun si no puede, el Señor tomará en cuenta el sacrificio original de usted. Todo se tomará en cuenta. No se escapará una sola palabra, un solo acto espiritual, un solo pensamiento, aunque sea solo pensamiento a medias. Pero en lugar de esa hazaña, yo le propongo otra aún más grande, algo indudablemente más eximio. Nikolai callaba. A esto usted lo domina el deseo de martirio y de autosacrificio. Sobrepóngase a ese deseo, deseche esas hojas y ese propósito, y entonces lo superará todo. Humillará su orgullo, humillará a su demonio. Saldrá victorioso y alcanzará la libertad. Le brillaban los ojos. Juntó las manos en gesto implorante. Fin. Mis estimados audiolectores, llegamos al final de esta larga novela. Bueno, ya hace meses o semanas, diríamos atrás, tuve la idea y el desafío de leerla, la encontré larga en realidad, pero estuve subiendo otros videos, ¿no?, de otras novelas, dejé un tiempo de seguir con ella, pero el resultado fue que ya hemos llegado al fin, la terminé de narrar y espero les haya gustado la historia, la narración. Compartan por favor las novelas con conocidos suyos que les guste también la literatura. Me ayudarán mucho en el crecimiento de mi canal. Y opiniones, comentarios, ahí están donde dejarlos. Y agradecerles una vez más, de verdad, por sus palabras de aliento, por sus palabras de esto que me sirve mucho para el crecimiento del canal y para esto que yo hago, ¿no? Les agradezco de verdad. Han llegado muy, muy buenos comentarios. Los que más recalcan todos es mi
mi voz les gusta a muchos por ahí. Eso no sé, me agrada mucho, me hace sentir bien. Gracias por todo, de verdad, mis estimados. Un abrazo les envío, Dios los guarde. Hoy hemos terminado esta novela, estamos a 4 de julio del 2026, 7:40 de la tarde, acá en la ciudad de Garfield, estado de New Jersey, Estados Unidos. No sé cuánto quedó Paraguay hoy día, supe que estaba por jugar. Y bueno, un saludo a todos, cordiales. Bye, hasta la próxima.